Como hemos visto en este primer bloque de noticias, la decisión del Ejecutivo de retirar del trámite de la Asamblea Nacional los proyectos de ley relacionados con el impuesto a las herencias y también la plusvalía, y el llamado al diálogo nacional ha tenido repercusiones de todo tipo. Aquí es vital conocer cuál será el rol que cumplirá el Parlamento durante estos primeros 3 meses de discusión, cuya primera evaluación se efectuará el 15 de septiembre. Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Jimena Ponce, ingeniera química, ex concejala de Quito, ex ministra de Inclusión Económica y Social, asambleísta de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Asambleísta Ponce, bienvenida a la televisión legislativa. Un gusto, buenas tardes, un saludo a todas y todos. Bueno, ya lo planteaba Fabricio en la presentación de esta entrevista, el rol que jugará la Asamblea Nacional como parte de este proceso de diálogo nacional impulsado por el gobierno a propósito de estos temas, de estos proyectos de ley que fueron finalmente retirados de aquí del Parlamento. Ustedes ya han iniciado una suerte de socialización en territorio. ¿Cómo avanzarán a lo largo de estos 3 meses? Bueno, así es, efectivamente los procesos de socialización vienen con la ley, pero también son parte común, cotidiana de la gestión de la Asamblea. No podemos debatir aquí leyes si los temas no están debatiendo, discutiendo, si son problemática de la ciudadanía. Por tanto, hemos recogido este arranque inicial que tuvimos de discutir las leyes de herencia y como la de plusvalía, y le estamos dando esta forma, este gran contenido que ya se ha anunciado, de discutir alrededor de estos o elevando un nivel más de discusión el tema de la justicia social y la equidad. ¿Qué país es el que queremos heredar a nuestros hijos? Así lo estamos diciendo al interior de la Asamblea, creo que tomando unas palabras de la compañera Gabriela Rivadeneira. Y dentro de este gran diálogo nacional, por supuesto que hay varios actores. El Gobierno Nacional, el compañero Pavel Muñoz, secretario de Planificación de SEMPLADES, está liderando un gran cauce de este diálogo. La Asamblea también deberá tener entonces su rol en términos de la agenda legislativa. ¿Qué de nuestra agenda legislativa? ¿Cuáles leyes son aquellas que permiten un avance mucho más rápido en la disminución de la desigualdad, en combatir la pobreza? ¿Cuáles leyes que aún tenemos, por ejemplo, en nuestra normativa ecuatoriana, son aquellas que tienen aún enquistados algunos elementos que permiten reproducir desigualdad? Creo que son uno de los elementos que podemos ir recogiendo y debatiendo en este gran diálogo. Pero ¿cómo es que luego de 8 años de este proyecto político que lidera el presidente Correa, se pone en la mesa de discusión este tema? Es decir, uno se pondría a pensar que sí es parte del discurso del presidente Correa, del proyecto político de la denominada Revolución Ciudadana, pero ¿cómo es que 8 años después recién se le convoca al país a debatir sobre qué modelo de país, valga la redundancia, quiere para el futuro? Bueno, yo suelo decir que los momentos de diálogo han sido quizás ciertos hitos, pero ha sido un proceso. Se han demostrado en ciertos sitios como han sido las elecciones. El momento en que nosotros salimos en el 2006 a una campaña, salimos con un programa de gobierno. El momento en que salimos y ganamos con ese programa de gobierno. Cuando salimos en el 2009, también salimos con otro programa de gobierno, y en el 2013 con otro programa de gobierno de gobiernos autónomos descentralizados para la Asamblea y para la Asamblea también. Estos son también momentos de debate, momentos de discusión. ¿Qué creo que hace falta ahora? Que una vez que hemos estado en 8 años de ejecución de las políticas que han sido aceptadas por la ciudadanía en 10 elecciones que hemos tenido el respaldo en las urnas, pero también en las calles, con el trabajo cotidiano de la mayoría de la ciudadanía, pues me parece que ahora es importante que procesos de diálogo que ya han venido suscitándose, la misma socialización de leyes que ustedes mencionaban en el caso de la Asamblea, los diálogos, los consejos sectoriales ciudadanos que llevan a cabo desde los ministerios, un gran diálogo nacional que ha llevado, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y lo cito porque he participado en él meses atrás, en noviembre se cerró y justo estábamos utilizando esos documentos para este fin de semana, un gran diálogo nacional sobre la economía popular y solidaria, gran diálogo nacional que hemos llevado respecto a las tareas de desarrollo infantil, deben ser del Estado, deben ser de los municipios, deben ser en coparticipación con la ciudadanía, desde el lado de educación, con el Ministerio de Educación, con quienes tenemos un trabajo muy cercano porque me pertenezco a esta comisión, también se han llevado diálogos, por ejemplo, en el tema de una cosa tan concreta como son los códigos de convivencia. Se convoca a los padres, madres de familia, dirigentes y demás para construir estos instrumentos. ¿Qué nos falta? Como usted dice, Fabricio, ¿qué nos falta? Nos falta, creo que, superar ese diálogo sectorial, educación, salud, seguridad social, economía popular y solidaria, y juntarlos en una gran directriz nacional que es el combate a la pobreza, a la desigualdad, que es la construcción de una sociedad más justa. Pero y más lógico humana. no era empezar con la
el proceso constituyente con la Asamblea Constituyente de Montecristi cuando se redactó la denominada Constitución del Buen Vivir? Precisamente la Constitución nos abre este gran paraguas, este nuevo paradigma de la construcción del buen vivir. Y luego la vamos derivando a leyes, la vamos derivando a política pública y quizás nos quedamos en ese nivel. Por eso ahora, frente a esta realidad que nos vimos enfrentados, de que todavía falta una comprensión de vernos en sociedad, de vernos en colectivo, en comunidad, con mucha más solidaridad, con esta comprensión de que quien más tiene le está quitando a alguien. Quien más tiene no es por sus características físicas de dedicación, de inteligencia, es porque hay una riqueza que se ha ido acumulando por un sistema que así lo ha permitido. Entonces, como hemos visto que esta comprensión no ha estado absolutamente asimilada, creo que es importante hacer un pare de esa política sectorial que va cada una en su carril, que va abonando a disminuir la pobreza, abonando a disminuir la desigualdad, abonando a presentar mayor cobertura en lo que son los servicios educativos, por ejemplo, o salud y seguridad social. Todo eso tiene que jalonarse de nuevo y volverse a atar en este gran paradigma que fue creado ya en la Constitución, y creo que es un momento importante como país alzar a ver para que todos nuestros esfuerzos apunten a una sociedad de justicia social y de equidad. Y ahí vernos en los roles, empresarios, obreros, trabajadores, mujeres, estudiantes. Yo creo que ahí todos debemos ir a asumir, por supuesto, toda la ciudadanía. Asambleísta, en lo legislativo y más allá de estos proyectos de ley que fueron retirados, el proyecto de ley de redistribución de la riqueza y las reformas al COTAD sobre la regulación de la plusvalía de la tierra, más allá de estos temas, ¿cuáles serían estas otras leyes en las cuales habría que avanzar para alcanzar esta denominada equidad y justicia social? Usted mencionaba también la necesidad de identificar de aquellas normativas que de pronto requieran ajustes o cambios. ¿Se ha podido preliminarmente identificar aquello? Bueno, aquí cabe la pena señalar que nosotros tenemos a nivel parlamentario esta formación de grupos. Tenemos grupos parlamentarios y tenemos justamente... el grupo parlamentario de lucha contra la pobreza. Tenemos una coordinación colectiva con Beethoven Chica, Dora Aguirre y Jimena Ponce. Y en hemos ya llegado a acuerdos, justamente estamos ahora por firmar un convenio con las Naciones Unidas y con la Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza, que está afincada en Semplades, para poder hacer un análisis legislativo y decir, a ver, de los factores determinantes de la desigualdad, que es una de las causales para la pobreza, cuáles son aquellos que aún están en las leyes, cuáles están en las leyes que vienen, en la agenda legislativa, en cuáles podemos colocar algunas medidas de acción afirmativa cuando sea necesario para ciertas poblaciones y para ciertos momentos, y cómo podemos ir desentrañando a nivel de legislativo del trabajo que nos toca, tanto de creación de norma como del de fiscalización, cómo podemos ir desentrañando ese engranaje lamentable y perverso de generación de desigualdad y pobreza. Ese trabajo creo que ahora lo podemos extender y consolidar con los otros frentes parlamentarios y por supuesto con los 137 asambleístas, porque nuestra expectativa es que los otros grupos políticos también acudan a este gran llamado de construir un país con justicia social y equidad. Por ahí creo que va nuestro aporte desde el legislativo, creo que deben ir además de encauzarse todas las fuerzas del país. Imagínense, a veces hablamos de la utopía como una cuestión lírica, como una cuestión que realmente nos ayuda a levantar, a ver, a caminar, pero finalmente a construir, y ese caminar lo hacemos paso a paso cada día, es decir, no es algo que lo guardamos para el fin de semana o para un gran discurso, sino precisamente de ese gran discurso tiene que bajar a las acciones de día a día, y ojalá sea entre los 137, la convocatoria es para toda la ciudadanía, en este caso en la Asamblea, para todas las fuerzas políticas, y pongamos nuestro grano de arena, pongamos nuestra responsabilidad además de construir un país con un justo equilibrio. No podemos pensar en un país en donde se perpetúe la desigualdad. Eso yo creo que son cadenas que tenemos que romper y esa es una lucha que debemos seguirla dando en lo cotidiano y esperamos que la ciudadanía también se junte, como ya lo ha venido haciendo, en la defensa de este proceso, pero no necesariamente Alianza País, de un proceso que va transformando el país desde diferentes fuerzas políticas y sociales. Voy cerrando esta entrevista con Jimena Ponce para consultarle. Hoy Diario El Telégrafo hizo una publicación respecto de los golpes blandos y el señor presidente de la República en su cuenta Twitter replicó el link de esa publicación del Telégrafo sobre ese tema, el de los golpes blandos. Ustedes son de la tesis de que hay intentos de desestabilización, de conspiración, no a la antigua, con la intervención, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, sino este tipo de concepto que no es tan conocido, el de los golpes blandos. ¿Usted es de la tesis, comparte esa tesis de que hay una intención mediante esta vía de desestabilizar el orden constituido?
Pues yo creo que sí, si usted ve en la misma publicación, y además se lo ha venido advirtiendo estudios de aquellos que conocen de la geopolítica, de todos estos movimientos, vemos cómo ha ocurrido en Venezuela, cómo ha ocurrido este calentamiento de las calles en Argentina, en Buenos Aires. Es decir, son estrategias similares. Vemos una figura como Rodas que dicen ni chicha ni limonada, pero finalmente va preservando y va concentrando todo este conservadurismo y todos estos grupos económicos que quieren una expresión política tibia, digamos, o media neutra, entre comillas neutra. Yo creo que hay que estar alertas a eso. La ciudadanía está cada vez más consciente de aquello, por eso su respuesta también en las calles, pero también una alerta y una movilización en cada uno de los territorios, y es eso lo que estamos activando también en los fines de semana y también en los barrios. No solo la socialización, sino también, lo decimos claramente, una preparación y un conocimiento de que aquí puede haber intentos desestabilizadores. Y no vamos a permitirlo. Nosotros hemos vivido 8 años con un proceso democrático, un proceso que le ha hecho bien a la economía. Le ha hecho bien a la economía. Nuestro crecimiento, referido por referencias de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, señala que nuestro crecimiento es mayor que el promedio de América Latina. Esta democracia, esta estabilidad le ha hecho bien al país, le ha hecho bien al sector económico, le ha hecho bien a nuestra ciudadanía, que cada vez ve más cumplidos sus derechos, y queremos seguir viviendo en paz. Queremos que nuestras decisiones, que democráticamente han sido tomadas, se sigan respetando. Y esa es la lógica de también esta postura que también la tendremos firmes en las calles, en donde le hemos ganado el gobierno, hemos ganado las batallas y las seguiremos ganando. Asambleísta, gracias por el tiempo, Gracias. muy gentil. Jimena Ponce, asambleísta de Alianza País, y su visión respecto del inicio del diálogo ciudadano que, por cierto, comienza este martes en Ciespal.